Vamos a comenzar en esta mañana. Buenos días a todos. Vamos a empezar un tiempo nuevo en esta mañana, en este día del Señor. Hoy vamos a comenzar a ver una serie. No sé qué tiempo nos va a llevar exactamente, pero seguramente nos va a llevar varios domingos. Y realmente espero que sea de provecho para todos nosotros, ¿no? En general. Y vamos a empezar una serie sobre los 10 mandamientos. Hoy, a modo de introducción, vamos a ver un tema que creo que es fundamental para tener en cuenta para la consecuencia que tiene los 10 mandamientos. O sea, ¿para qué? O cuál es una de las razones de por qué el Señor los envió, ¿no? Hoy va a ser algo a modo de introducción, pero si Dios lo permite, bueno, el domingo próximo vamos a comenzar con esta serie de sermones, ¿no? Que con la ayuda del Señor, bueno, veremos de qué se tratan los mandamientos. Vamos a tratar de ir desmenuzando cada uno de ellos, cuál es la aplicación, cuál es la visión que nosotros debemos tener de cada uno de ellos. Creo que va a ser un tiempo de bendición para la iglesia. Pero primero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que nos dé sabiduría para poder transitar en este tiempo. ¿Sí? A ver. Padre, queremos venir a ti, Señor, una vez más, en esta mañana, Padre, en este día santo. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida, Señor, nos das tantas cosas, Señor, que provienen de ti, tantas bendiciones espirituales, que realmente estamos muy agradecidos, Señor, porque sabemos que todo lo que gira alrededor de tu pueblo es parte de tu voluntad, Señor, o si bien, para ser más precisos, Padre, toda tu voluntad desplegada alrededor de tu pueblo. Y Señor, en esta mañana queremos venir a ti para pedirte que nos asistas y que nos ayudes una vez más, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a poder comprenderte, a poder conocerte y a poder verte más claramente, Señor, por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, por todos los que hoy nos pudimos acercar hasta aquí. Y queremos también rogarte por aquellos que quizás no pueden compartir con nosotros por razones personales, físicas, Señor, o de enfermedad. Te rogamos para que consueles sus corazones, Señor. Y también te pedimos que si hay alguien entre nosotros que está sin Cristo aún, Señor, que tú tengas a bien salvarlo en este día. Te imploramos estas cosas, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con esto que hablábamos recién, con esta serie de los 10 mandamientos. Pero como les decía hoy a modo de introducción, me gustaría que podamos ver, a mi criterio por lo menos, uno de los temas más importantes que gira en torno, ¿no?, a los mandamientos dados por el Señor. Si bien todos los hijos de Dios, toda la iglesia en general, conoce los mandamientos, cuando hablamos de los 10 mandamientos estamos hablando de la ley moral de Dios, ¿no? Y si bien la iglesia conoce los mandamientos, podríamos preguntarnos entre nosotros, bueno, ¿qué dice el primer mandamiento, el segundo, el tercero? Quizás tenemos algún problema de desorden, ¿no? Quizás el tercero va en el cuarto en el quinto, pero así todos conocemos medianamente los puntos o los títulos de los mandamientos de Dios. Pero es bueno ver, es muy importante ver el propósito por el cual Dios envió esos mandamientos a la tierra. Ustedes recuerdan que los mandamientos fueron enviados en primera instancia por Dios en el Antiguo Testamento, y Moisés fue el receptor de esos mandamientos y él los transmitió al pueblo. Hay un comentario que leí en un libro mientras que preparaba este sermón o esta introducción de Thomas Watson, que fue uno de los predicadores más importantes de Inglaterra, puritano, uno de los más populares de ahí del siglo XVII, ¿no? Y él sostenía que los mandamientos, decía así, era lo primero que debía enseñarse al hombre natural en el cristianismo. O sea, el cristianismo, los que ya eran cristianos tenían la obligación de enseñar al hombre natural los mandamientos,
y que también debía ser la preocupación diaria del cristiano hasta el fin de sus días. Eso es lo que él decía. Entonces, claro, cuando uno dice, ya siendo parte del pueblo de Dios, bueno, sí, conocemos los mandamientos. Quizás uno dice, bueno, conozco los mandamientos, conozco lo que quiere decir, conozco todas sus aplicaciones y conozco todo lo que comprende. Pero sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, cuando vino en forma de hombre, dijo, no vengo a abolir, a dejar de lado estos mandamientos, sino que vengo a profundizarlos. Vengo a decirles que hay algo más, aparte del mandamiento frío, ¿no? No matarás, no robarás, no codiciarás. Aparte de eso hay algo más profundo. Bueno, esa es la idea, ¿no? En la profundidad, vamos a transitar, si Dios lo permite, en la profundidad de cada uno de los mandamientos y vamos a ver que no estamos muy bien con los mandamientos, pero ¿por qué? Por nuestra naturaleza, ¿no? No por otra cosa, no porque no haya intención de cumplirlo. Pero es muy interesante esta apreciación que hace Thomas Watson, porque por un lado, el mundo sin Cristo va a ver sus pecados si analiza su vida en función a lo que dicen los mandamientos. Y esto con total seguridad, si la obra del Espíritu aplica en esas personas, le va a hacer ver su condición, ¿no? Y le va a hacer ver que no puede cumplirlos, que no va a alcanzar la salvación por cumplir la ley moral de Dios. No va a poder. Nadie puede hacerlo y es más, no es la forma de alcanzar la salvación. Pero sí los cristianos, eso en cuanto a las personas que todavía no son hijos de Dios, pero sí los cristianos, ¿no? Que sabiendo que un día observaron los mandamientos y que esos mandamientos ya le hicieron ver su pecado en ese momento para que el Señor los lleve, los restaure y los lleve a la salvación y corrieron a Cristo en arrepentimiento y en fe, ahora estando en vida nueva ya no los tienen en cuenta, entonces hay un problema. Entonces hay un problema. Los 10 mandamientos deben tratarse como un todo, ¿no? Uno dice, bueno, el Señor ha dado 10 mandatos específicos, claros, y nosotros debemos tratarlos como un todo. Se dice que si uno infringe en uno de los mandamientos, se está infringiendo en todos. Si uno comete pecado, bueno, viendo alguno de los mandatos, ha cometido pecado contra toda la ley de Dios. Pero también debe extraerse de cada mandamiento la fuerza, digamos, y el sentido que tiene cada uno de esos mandamientos. Eso es lo que vamos a tratar de ver a partir del domingo que viene en cada uno de los mandamientos. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos estudiando la vigencia de la ley de Dios en el cristiano, la vigencia de la ley moral en el pueblo de Dios. Y decíamos que esa ley moral, o sea, los mandamientos, debía considerarse actual para todos los hijos de Dios. O sea, esa ley que un día nos llevó a Cristo, ¿no? Bueno, ahora nos trae de vuelta. Ahora ya esa ley es un deleite, ¿no? Ahora esa ley es algo que el Hijo de Dios busca intencionalmente cumplir, respetar y aplicar en su vida. Cuando nosotros vamos a Jeremías en el capítulo 31, si ustedes quieren acompañarme hasta ahí, cuando llegamos al versículo 33, hay una declaración de Jeremías que es bastante elocuente y bastante clara, ¿no? En el versículo 33 del capítulo 31, un versículo que es conocido, ustedes lo deben recordar. Versículo 33 del capítulo 31 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Muy bien. Este es un pacto que Dios hace. Bueno, aquí nombra a Israel. Nosotros entendemos que nosotros participamos en un Israel espiritual, en una iglesia que hoy es la iglesia de Cristo, después de los días de Cristo. Pero el Señor dice que va a ser un pacto, y ese pacto va a ser un pacto eterno. Ese pacto eterno consiste en poner la ley. ¿Qué ley? Esta ley, la ley moral. No está hablando de las leyes ceremoniales ni tampoco de las judiciales, sino esta ley, que por otro lado quedaron abolidas porque era para el pueblo de Israel. Pero esta ley, la ley moral, Él dice que la iba a poner dentro de ellos, la va a poner en su mente. Ya no va a ser como en esas tablas de piedra en donde ellos, por la dureza de su corazón, desestimaron y hasta se rompieron, sino que ahora Él las labra y las instala en el corazón de su pueblo, ¿no? Mi ley dentro de su mente, dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y yo, a partir de que pase eso, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Con esta afirmación de Jeremías en mente, el Señor lo que hace es consolidar, junto con la salvación del cristiano, un nuevo entendimiento. Cuando viene la salvación, cuando llega la salvación por medio de la palabra, lo que hace el Señor es dar un nuevo entendimiento, ¿no? Nosotros antes íbamos en contra de la ley de Dios, estábamos bastante en desacuerdo con un montón de cosas, pero cuando llega el Señor, lo que hace es plasmar este pacto, ¿sí? Aplicar este pacto en el corazón de los creyentes. Entonces hay un nuevo entendimiento, hay un nuevo pensar frente a las declaraciones de los mandamientos. Antes no me interesaban, ahora sí me interesan. Ahora quiero cumplirlos, ahora los respeto. Ahora esta nueva vida implantada en ese hijo hace que esos mandamientos sean una delicia para él, ¿no? Y ya no son una carga. Ya no son una carga pesada en cumplirlos. Nosotros sabemos que no por cumplirlos vamos a ser salvos, ¿sí? Esto es una consecuencia de la salvación, porque no es por obras, sino por fe. Ahora, por la fe, en creer en su palabra, esos mandatos me son buenos, me son alegres, ¿sí? Y los puedo vivir y los puedo respetar. Ya no son trabas en mi vida, sino que fueron las perlas, digamos, que fueron iluminando el camino que hizo que ahora sea un verdadero hijo de Dios. Fueron como tesoros que nos sirvieron para ver nuestro pecado y volvernos de todo corazón al Señor, pidiendo arrepentimiento, pidiendo fe. Y ahora, en un cambio de corazón, esa ley que un día confrontó a ese que ahora es hijo de Dios y lo llevó a Cristo de todo corazón, ahora Cristo, con un corazón nuevo y movido por el Espíritu Santo, lo lleva nuevamente a considerar esa ley. ¿Para qué? Para no olvidarla. Para no olvidar la ley. Por algo en el cuarto mandamiento, refiriéndose al cuarto mandamiento, empieza diciendo, acuérdate. Por esa ley, por ver esa ley, nosotros pudimos ver nuestros pecados. Y en ese momento, esa ley nos llevó a considerar el rescate en Cristo. Y ahora Cristo nos lleva nuevamente a tener presente esa ley. Por eso es vigente, hermanos. Por eso decimos que es vigente, que todavía aplica. No es algo que quedó en el pasado, que fue dado en tablas de piedra y nunca más. Pero cuidado, porque no será vigente esa ley
ni será apreciada, ni será admirada, ni será reconocida si no hubo un pacto previo que Dios hace en el corazón para apreciar esa ley. Lo que dice Jeremías. Haré un nuevo pacto y yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán mis hijos. O sea que tiene que ocurrir ese pacto, tiene que darse ese momento para que ahora podamos apreciar esa ley. Por eso digo cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no aprecio la ley de Dios? ¿Qué pasa si desestimo? Quizás algunas las tomo en cuenta, otras no tanto. Estamos hablando de un compacto de leyes, de una cantidad de leyes que encierran el carácter de Dios. De la única manera que Dios puede afirmar que cuando esto suceda, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, es solamente cuando la persona o a la persona le llegue la ley de Dios y lo que significa Cristo y la cruz. Ese corazón duro ya no está duro, sino que por medio del Espíritu Dios lo cambia y también por medio de su palabra, ¿no? Y entonces ahora puede considerar esa ley. Tiene que pasar. Haré un nuevo pacto. Es el cambio, ¿no? Es lo que el Señor hace en el corazón. Y ahora aprecio esa ley de Dios. Pero vamos a ver en esta introducción, hermanos, un tema principal que gira alrededor de los mandamientos. No vamos a entrar en los mandamientos específicos hoy, lo vamos a hacer, si Dios lo permite, a partir del domingo próximo, pero para entrar en el campo de los mandamientos tenemos que hablar de un tema. Y el tema es la obediencia. ¿Cuál es el deber que Dios exige al ser humano? ¿Cuál sería el deber si uno se preguntara esto? Bueno, ¿qué es lo que me exige Dios a mí, ¿no? Bueno, yo diría que lo que exige el Señor es la obediencia a la voluntad revelada. ¿Podríamos decir que los mandamientos del Señor son una voluntad revelada de Él? Sí, creo que no estaríamos errando si decimos, sí, esta es la voluntad del Señor. Fue la voluntad en el Antiguo Testamento, frente a su pueblo, dándosela a su pueblo, y también para nosotros hoy. Esa es la voluntad revelada. Entonces, sin duda, la obediencia a la voluntad revelada de Dios es lo que exige a todo ser humano, no solamente al pueblo de Dios. Pero el hecho de oír la voz de Dios no basta. Bueno, yo escucho esos mandamientos, pero solo eso no basta, ¿no? Sino que también debo obedecer esos mandamientos. Y la obediencia forma parte de la honra que nosotros le debemos a Dios. ¿De qué manera nosotros honramos a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿De qué manera amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. No desestimándolos, ¿no? La obediencia es como la sangre de la religión. Así como un cuerpo tiene sangre, ¿no? Camina por sus venas, por sus arterias, por todo, desde la cabeza hasta los pies. Tiene sangre, y esa sangre, ¿qué hace? La sangre lo que hace es alimentar las células y le da los nutrientes al cuerpo para que ese cuerpo funcione y esté vivo. Bueno, la obediencia es esa sangre de la religión que nosotros tenemos. Es lo que nos lleva a considerar todo el mandato de Dios. ¿Qué es lo que pone Dios en la conversión? No digo que coloca sangre, pero metafóricamente es el combustible que nosotros tenemos para que ahora toda su palabra sea entendida, sea aplicada, sea reconocida, sea reverenciada y sea cuidada en nuestros corazones. Un cuerpo sin sangre no puede vivir. Y así tampoco, si no hay obediencia, no hay honra para quien debe ser honrado, que en este caso es Dios. Algunos cristianos piensan, quizás no lo expresan
pero piensan o viven una vida, o creen vivir que una vida cristiana piadosa se vive sin obediencia. O sea, puedo vivir una vida piadosa pero sin obediencia. Bueno, esto es un error muy grande en el cual muchos caen. La obediencia sin conocimiento es una obediencia ciega. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo voy a obedecer algo que no conozco? Siempre me gusta dar el ejemplo de las señales de tránsito, ¿no? Yo, por ejemplo, me dan un papel, me dan no sé, un volante, algo, en donde me aparecen un montón de señales de tránsito, y viéndolas y entendiendo cuál es la prohibición de cada una de ellas, digo, bueno, esto lo tengo que poner en práctica cuando estoy en la calle, ¿no? Pero si yo no conozco el significado de las señales de tránsito, es imposible que pueda obedecerlas. A veces veo señales de tránsito, incluso me pasa a mí que hace varios años que manejo, pero veo señales de tránsito que no sé qué significan. En la ruta quizás, no las normales y las que son más fáciles de distinguir, pero hay señales que uno no las conoce. Hay un montón de señales de tránsito. Entonces, ¿cómo voy a obedecerlas si no sé lo que quiere decir? ¿No? A eso se refiere la obediencia. Cuando es sin conocimiento, es ciega, no lo puede ver, no puede ver eso. Pero el conocimiento sin obediencia es deficiente. Yo puedo conocer esas señales, pero no las obedezco. Entonces eso está mal también. Esto es deficiente, ¿no? Porque si lo trasladamos al campo espiritual o a nuestra vida, nosotros podemos conocer grandes verdades bíblicas, pero nunca las obedezco. Los mandamientos del Señor fueron enviados a la tierra, primero para darle la gloria a Dios, segundo, por decir algunas cosas, para darle la gloria a Dios, para ver nuestros pecados y para obedecer esos mandatos. Porque si no, ¿para qué lo envía el Señor? Esto tiene que terminar en obediencia, ¿no? Entonces esto nos lleva a preguntarnos cuál es la regla de obediencia. Y sin duda la respuesta es la palabra escrita. ¿A qué tengo que yo obedecer? A lo que dice la palabra. Y la palabra en este caso que estamos hablando, ¿de qué se trata? De los mandatos del Señor. La respuesta es la palabra escrita. Si nosotros buscamos mantener una obediencia clara o adecuada, digamos, la exigencia es el cumplimiento de la palabra. La exigencia es el cumplimiento de la palabra de Dios. Nuestra obediencia debe corresponderse con la palabra. Así como una fotocopia es igual al original, así, de esa manera. Veo el original, copio el original. Veo a Cristo, copio su carácter. Esa es un poco la idea. Algo que me llamó la atención mientras estaba buscando alguna información, ¿no? sobre este tema, es algo que leí que decía que parecer celoso por la palabra, por el Señor mismo, si no es de acuerdo con la palabra, no es obediencia, sino, como dice en Colosenses, en la serie que estamos viendo, ahí en 2.23, es culto voluntario. Parece, pero no. O por ejemplo también las tradiciones papistas, leía, que carecen de respaldo escritural, ¿no? No son obediencia. Las costumbres católico-romanas no son obediencia. O cuando Pablo condena a los colosenses en la adoración a los ángeles, ¿no? Ahí en Colosenses 2.18. Los judíos podían afirmar que les espantaba o les daba como cosas, vamos a decir, acercarse a Dios directamente, ¿no? Eran más humildes si se acercaban o se postraban más bien ante los ángeles, ¿no? Mostraban más humildad. Pero este alarde de humildad era aborrecible para Dios. ¿Por qué?
porque simplemente no era respaldado por la palabra. Nosotros tenemos acceso directo al Padre sin ningún intermediario. ¿Por qué poner otras cosas en el medio? Entonces, cuando no es respaldado por la palabra, bueno. Así que nosotros podemos afirmar, hermanos, que toda intención de obedecer, si no va de acuerdo con la palabra, no es obediencia, aunque se parezca bastante. Y eso lo tenemos que aplicar en un montón de cosas, ¿no? No solamente en nuestras vidas, sino en la adoración, en la oración, en tantas cosas. Se puede parecer, pero en realidad no es obediencia. Vamos a ver rápidamente 6 ingredientes, o 6 cositas, para que nuestra obediencia sea aceptada. La primera que vamos a ver es que la obediencia debe ser una obediencia libre y debe ser una obediencia alegre, digamos, feliz, con un contentamiento, ¿no? ¿De qué manera obedecen, vamos a dar el contraste, de qué manera obedecen los hipócritas a la palabra o a los mandatos del Señor? Obedecen a regañadientes y contra su voluntad. Quizás hacen el bien, pero no de manera voluntaria. Hay un punto fundamental cuando nosotros decimos que la obediencia debe ser libre y alegre, y es la voluntariedad. Es la voluntad que hay. Y la voluntariedad es el alma, ¿no? La esencia de la obediencia. Hay veces que Dios acepta la voluntad sin la obra, hay veces. ¿Por qué? Porque quizás hubo buena voluntad, hubo buena disposición, pero quizás no se dieron las cosas, no hubo tiempo, no se pudo, no se dieron ciertas cosas, pero sí había una voluntad y alegre voluntad y dispuesta voluntad a obedecer en algo puntual. Pero por alguna razón, bueno, Dios acepta esa voluntad, porque Él sabe y conoce el corazón. Había voluntad, no se pudo. Bien. Pero nunca Dios va a aceptar la obra sin la voluntad. Una obra hecha porque había que hacerla, una obediencia al mandato porque, bueno, todos lo hacen, que se hace porque sí, digamos, no va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque tiene una motivación incorrecta. Puede ser que eso solamente sea para hacerme ver, o para que los demás digan, ah, qué espiritual. Pero la motivación es incorrecta, entonces eso no va a ser aceptado por el Señor. Pero en segundo lugar, podemos ver rápidamente que la obediencia debe ser una obediencia devota y ferviente. Como dice Romanos 12:11, ¿no? Fervientes en espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque el fervor es el que hace que la obediencia sea aceptable junto con un deseo de agradar a Dios. Fervoroso, con ánimo presto. Así me tengo que presentar frente a la ley moral de Dios. Algunos ejemplos, ¿no? Elías era ferviente en espíritu y su oración abría y cerraba los cielos, y en otra ocasión también oró y cayó fuego sobre los enemigos. Bueno, Agustín de Hipona dice que la oración de Elías obtuvo fuego del cielo porque al ser ferviente elevó fuego hasta el cielo. Fue una oración hecha con tanto fervor, fue una disposición de corazón con tanto fervor, con tantas ansias y con tanto anhelo, que eso fue lo que hizo que Dios lleve adelante su petición. Cuando alguien hace alguna cosa o obedece a Dios de manera ferviente, se nota, se ve claramente. Cuando alguien tiene una disposición a obedecer, se nota. Pero también se nota
cuando se hace sin ganas, sin voluntariedad, sin compromiso y de mala manera, también se nota. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la obediencia también tiene que ser fervorosa y de corazón. Una tercera consideración o un tercer ingrediente debe ser una obediencia exhaustiva. O sea, que contemple en este caso, en los mandamientos, todos los mandamientos de Dios. El Salmo 119, versículo 6 dice: entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese, a todos tus mandamientos. No a uno, a dos, o dejo alguno de lado, a todos tus mandamientos. Ahí no seré avergonzado. ¿Avergonzado por quién? Bueno, me va a dar vergüenza delante del Señor. El mundo capaz que ni se entera lo que yo obedezco, lo que no obedezco. La iglesia quizás ni se entera lo que obedezco, lo que no obedezco. Pero no seré avergonzado delante de ti. Porque el punto es que atiendo a todos tus mandamientos. Si obedecemos un mandato porque así Dios lo requiere, nosotros debemos obedecerlos todos. Decíamos al principio que los mandatos, la ley moral de Dios es un conjunto de leyes dadas por Dios, es un todo que tiene una connotación de hacia Dios y también hacia los demás, dividido en 4 y en 6 leyes, pero es hacia Dios y hacia todos los demás, pero es un todo, ¿no? O sea, todos hay que estimarlos y todos requieren una obediencia. Si nosotros volvemos al ejemplo que les daba recién de la sangre, bueno, la sangre no recorre cierta parte del cuerpo y en una parte del cuerpo no recorre más, llega hasta ahí, porque esa otra parte estaría muerta. La sangre recorre todo el cuerpo, le da vida a todas las células del cuerpo y así es como el cuerpo tiene vida, anda y se desenvuelve. Bueno, así también la obediencia verdadera recorre todos los deberes de la religión. Mi obediencia no debe de ser solamente a los mandatos de Dios, a los mandamientos. Mi obediencia debe ser a todo el consejo, a todo el precepto, a todo el mandato, a todo el estatuto de Dios, a toda su palabra en general. Hoy porque estamos tratando los mandamientos, pero la obediencia es a esto. Incluso la obediencia para el que no es hijo de Dios en ir a buscar a Cristo para perdón de pecados. Dios no quiere sirvientes parciales que hacen lo que más cómodo le queda o cumplen los mandatos más simples, pero no están dispuestos a sacrificarse en otros porque en realidad no quieren obedecer. El fin de la cuestión es que no quieren obedecer. No hay parcialidad. No debe haber parcialidad, ¿no? Y aquí es donde algunos, por la gracia de Dios, pueden ver su hipocresía. Pueden con algunas cosas que pueden contribuir a su buen nombre, pero dejan otras por hacer. Esto ya no me interesa tanto, esto no lo veo tan así. El obedecer en cuanto a todos los mandamientos es un todo, como decíamos recién, porque es toda la ley de Dios, no es 2 o 3 mandatos, no es 9 sí, 1 no. Pero hay un cuarto ingrediente y es que la obediencia debe ser sincera. Si el propósito de Dios para el hombre es darle la gloria a Dios en todo lo que hace, en cuanto a la obediencia no puede ser menos. Uno honra y glorifica a Dios obedeciéndole. Y en la religión el propósito es de suma importancia. Siempre nosotros debemos observar con detenimiento cuál es el propósito que tengo en llevar adelante alguna u otra cosa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el pensamiento que tengo por el cual voy a hacer esto? ¿Voy a obedecer? ¿O voy a hacer algo por alguien? ¿O voy a llevar adelante una actividad? ¿Por qué lo hago? ¿No? ¿Por qué?
Porque vamos a tratar de explicar cómo sería un mal propósito, ¿no? Un mal fin. Un mal propósito sería: hago esto para acallar la voz de mi conciencia, por ejemplo. Un mal propósito sería buscar el aplauso del mundo. Eso es un mal propósito. Un mal propósito sería buscar la estima de las demás personas. O cierta posición a causa de lo que estoy haciendo. Esos son malos propósitos. Si yo voy a obedecer los mandamientos para que todos los demás, solamente el propósito final en mi vida o en mi pensamiento es, bueno, que todos vean qué espiritual soy. Hermano, que no sea así en tu vida. Que no sea así en tu vida. Presta atención. Porque muchas veces lo hacemos así. Lamentablemente. Si vas a obedecer la ley moral de Dios, que sea de corazón y buscando agradarle a Él antes que a los hombres. No digo que sea que no haya consecuencias. Si el propósito es bueno, va a ser un ejemplo para los demás. Pero si el propósito es malo, Dios lo conoce. Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31, no solamente en el obedecer los mandamientos de Dios, sino en todo. Y yo estoy convencido de que lamentablemente hay muchísimas obras en la vida de todos nosotros que van a terminar quemándose. Y no van a hacer nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos y nuestros propósitos fueron equivocados. Se van a quemar. Como madera, ¿no? Dice la palabra, no de hojarasca. Varios casos enumera la Biblia en donde el final del acto no era la búsqueda de la gloria de Dios. Por ejemplo, rápidamente, los fariseos. Dice la Biblia que daban limosna, ¿no? Pero hacían sonar una trompeta para recibir la gloria de los hombres. Ese era el propósito de ellos. Que los hombres vean que daban limosna. Querían que esta acción se vea. Mateo 6:2, lo podemos leer ahí. Hay otro ejemplo también en el Antiguo Testamento. Jehú, ahí en Oseas, ¿no? Hizo bien en destruir a los adoradores de Baal, y hasta incluso Dios lo elogió por eso, ¿no? Pero como sus propósitos no eran buenos, sino que en el fondo lo que buscaba era aferrarse al trono y asentarse en el trono, Dios terminó estimando eso como un asesinato. Ustedes pueden leer la historia ahí en Oseas, ¿no? O Amasías, también otro ejemplo. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto. Eso lo dice específicamente en el capítulo 25, en el versículo 2 de Segunda de Crónicas. Y si nosotros seguimos buscando en la Biblia, vamos a encontrar muchos más casos de este tipo. ¿Por qué? Porque en el corazón de alguien que nace en pecado está latente la posibilidad de tener un mal propósito encerrado en una buena acción. Espero que puedan entenderlo. Un acto puede ser correcto, pero si el corazón no está de acuerdo, entonces para Dios es nada. Cuando nosotros hablamos de obediencia, hay dos cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es el principio y el propósito. En este caso, en los mandamientos, bueno, ¿cuál es el principio? La obediencia. Y el propósito, ¿por qué voy a obedecer? Si el propósito es porque amo a Dios, amo su ley, no quiero pisotear la sangre de Cristo, es un deleite el mandato para mí, pues entonces hay un buen principio y hay un buen propósito. Pero si el propósito es algo de lo que nombramos antes, entonces está mal, por más que el principio sea bueno.
No quiero... Aunque el Hijo de Dios no llegue lejos en su obediencia, va por una buena dirección. Quizás todavía está en un proceso, ¿no?, de obediencia al Señor, pero va en una buena dirección y tiene un buen principio y también su propósito es bueno. Ahora, yo no quiero decir con esto que si no obedece del todo está bien, de ninguna manera. No puede vivir así toda su vida, tiene que haber un crecimiento. Así como la santidad es progresiva, parte de la santidad es producto de la obediencia a los mandatos. No vamos a crecer en santidad si no hay obediencia a los mandatos de Dios. Es parte de un proceso de santificación que en un creyente debe crecer cada día, ¿no? Y junto a esta obediencia también debe crecer la obediencia, baja la redundancia. Y esto nos lleva al siguiente punto, una quinta consideración, un quinto ingrediente. La obediencia debe ser constante. Dichosos los ojos que hacen justicia en todo tiempo, dice el Salmo 106, versículo 3. Una ilustración de esto es el fuego, ¿no?, que se mantenía encendido siempre en el altar. ¿Recuerdan ustedes que todo el tiempo estaban ahí manteniendo el fuego encendido? Como una figura de olor grato permanente siempre a Dios. Que para nosotros, y trayéndolo a nuestra vida, es un corazón que busca un agrado permanente de Dios. No por momentos. No, hoy sí, mañana no. Sino un fuego que está encendido siempre. ¿Y por qué? Tiene que ser siempre. Porque la obediencia de los hipócritas es transitoria. Es transitoria. Es por momentos. Alguien dijo que es como una capa de yeso, ¿no?, que al final se termina desmoronando. No es un material sólido, no es cemento, que cuando endurece queda ahí firme, imposible, a no ser que con una máquina o con algo nosotros le exijamos presión y romperlo. Pero el yeso lo empujás y se parte, se rompe, se desmenuza. Bueno, algo así. Esa es la obediencia de los hipócritas. Es transitoria, no dura, porque no tiene raíz firme. Pero la obediencia verdadera es constante, todo el tiempo. Cuesta, pero la intención es constancia, constante. Hermano, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decir. Si el alcanzar los deseos, tus deseos, por cualquier medio, está por sobre tu obediencia, si tus emociones están ganando a tu obediencia, si tus sentimientos están por sobre tu obediencia, si tu forma de administrar tus finanzas están por sobre tu obediencia, si vivir en los placeres de esta vida están por delante de tu obediencia, si tus pensamientos sobre cómo hacer las cosas están prevaleciendo sobre tu obediencia, si el pecado de tus hijos o el pecado de tus hermanos en la iglesia tiene más poder y no los puedo confrontar, por lo tanto están por sobre tu obediencia, si el amor que tenés por tu familia obstaculiza, de alguna forma tu obediencia, entonces, querido hermano, revisa tu obediencia. Revisala. Revisala. Si el principio y el propósito de tu obediencia está siendo alterado por estas cosas, revisa tu obediencia. Porque estás en problema y muy pronto vas a ver cómo el Señor te lo va a hacer ver. En disciplina o en consecuencia de pecado. Pero dalo por seguro, que lo vas a sufrir. Vas a tener que tolerar la disciplina del Señor.
Nosotros en Cristo nos hemos comprometido de alguna manera a renunciar a las vanidades, ¿no? A renunciar a la pompa de este mundo, a los deleites. Y en lugar de eso, nos comprometimos a luchar bajo la regla de la Escritura, digamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar. Yo no sé si podés ver esto con claridad, ¿no? Quiero decir, estás consciente, pero bien consciente, ¿no? De esta realidad. Porque si no podés verlo con claridad, tu vida va a fluctuar todo el tiempo. Casi permanentemente, ¿no? Va a ser como la onda del mar que va de acá para allá sin rumbo fijo, sin constancia. Una vida que es ganada siempre, que se transforma en un patrón de vida desconsiderar el mandato del Señor. Y que aunque no lo diga con mi boca, otros pueden ver claramente que se está desobedeciendo. Y es más, no solo otros, sino que Él, ese que está así íntimamente, sabe que no está haciendo las cosas bien. ¿Crees que vas a burlarte de Dios así? ¿Pensás por un momento que Dios no sabe cómo estás llevando adelante tu vida? Que tu vida está haciendo agua por todos lados, quizás, en varias áreas. Y que estás a punto de naufragar, quizás, espiritualmente hablando. Bueno, es momento de ponerse a cuenta con Dios si pasa esto. Pensá en esto, mirá, Cristo se hizo obediente, Cristo. Un varón perfecto, un varón santo, un varón precioso. Se hizo obediente hasta la muerte. Él cumplió a la perfección, ¿no? La obediencia a Dios, de manera voluntaria y de manera constante. Y si Él, siendo santo y perfecto, así lo hizo, ¿por qué nosotros podríamos pensar que nuestra condición de pecado, bueno, no es tan necesaria? Sería una necesidad. Yo necesito imperiosamente creer y obedecer lo que Dios dice porque soy pecador, porque mi corazón me engaña permanentemente. Si Cristo, siendo perfecto, así voluntariamente y constantemente se puso debajo de la voluntad de Dios, nosotros, hermanos, necesitamos mucho más. Y hasta que no entendamos profundamente que Dios quiere y busca obediencia, las cosas no van a estar bien con Él. Aunque asistamos a la iglesia, aunque tengamos buena relación con nuestros vecinos y con los hermanos, pero con Dios las cosas no van a estar muy bien. Y esto nos lleva al último punto, ¿no? Al último ingrediente. Debe ser una obediencia en Cristo y por medio de Cristo, por medio de Él. Efesios 1:6 dice, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Y esto es algo importante, ¿no? Si nuestra obediencia no está apoyada en los méritos de Cristo, no es aceptada por el Padre. Nosotros debemos ayudarnos con la gracia que Él nos da, con la gracia de Cristo, para que el Padre acepte nuestra obediencia con un buen principio y con un buen propósito. A menos que sirvamos a Dios de esta forma, en la esperanza y en la confianza de los méritos de Cristo, si no es así, lo que vamos a estar haciendo es más que agradarle a Dios, es agraviarlo, ¿no? Es desconsiderarlo. Por eso estos ingredientes de cómo debo obedecer o cómo debe ser mi obediencia es fundamental. Debe ser exhaustiva, debe ser alegre, debe ser una obediencia que tiene en cuenta a Cristo y al sacrificio de la cruz. Bueno, todas estas consideraciones, debe ser ferviente. Ese es el principio para obedecer los mandatos de Dios.
Algunas consideraciones, hermanos, que podemos hacer. Alguno puede preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Bueno, si lograste ver algo de tu condición, o quizás no estés luchando con esto, bueno, gracias a Dios por eso, pero si fuiste confrontado hasta acá con algo de esto, bueno, y ves, ¿no? Es decir, bueno, esto me está pasando de alguna manera. Primero quiero decirte que me alegro, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera el Señor envía su palabra para que cumpla su propósito. De que lo que estás escuchando ahora te mueva de alguna manera a meditar en estas cosas. Bueno, ese es Dios. Esa es su palabra y de esa manera Él lo hace, ¿no? Queriendo hacerte ver lo que pasa. Pero también quiero que veas qué cosas pueden ser las que te están llevando a vivir así. Bueno, me pasa esto, lo acepto, lo veo. ¿Por qué me pasa esto, no? Sin considerar la obediencia o lo que puedas estar pensando. Vamos a dar dos consideraciones. Una, puede haber más. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos no obedecen a Dios? Bueno, a veces es por falta de fe. O sea, tan simple, sí, pero es muy profundo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías, recuerdan, ¿no? El profeta Isaías. ¿Quién? ¿Quiénes son los que creen? Algunos sí, algunos no. ¿Quién? Si los seres humanos pudieran creer que el pecado, por ejemplo, es tan amargo, ¿no? Y que el infierno es lo que espera al final de un camino pecaminoso, ¿seguirían pecando y desobedeciendo el Evangelio? Pero esto, ¿por qué sigue así y a veces no lo ven? Porque no toman conciencia de que el final de un camino de pecado y sin arrepentimiento y fe es el infierno. Tan necios serían si lo pudieran considerar, tan tontos. Ahora, si creyeran que hay una buena recompensa, una hermosa recompensa, ¿no? Para los justos, y que la piedad es ganancia, ¿no la buscarían? Debieran buscarla. La buscarían, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Son ateos, no creen. Es falta de fe. No han comprendido plenamente estas cosas. Y me temo que hay casos dentro de la iglesia que le falta fe para creer. Con tristeza, lo digo. No han comprendido plenamente algunas cosas, en este caso, de los mandamientos de Dios. Si hay una obra maestra que se está llevando adelante, es la obra maestra de Satanás, ¿no? En mantener en incredulidad, sea total o sea parcial, a los hombres. O total o parcialmente, el enemigo de lo que se está encargando en su obra es de mantener la incredulidad. De que no se cree. Que se crea poco. Y si es nada, mejor. Así no van al Evangelio. Así no obedecen a Dios. Y así está arrastrando millones al infierno, hermano. Si Él solamente consigue impedirles que crean la verdad, ya con eso tiene garantizada la parte que es que no obedezcan. Porque ¿cómo van a obedecer algo que no creen? Y ese es el punto. A veces no creemos lo que la palabra de Dios dice. O ciertas cosas. Y por eso pasa lo que pasa. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano, y mirar con mucha atención. Si una de las razones por las cuales no obedeces es básicamente porque no lo crees. O no lo crees del todo. Sea el tema que sea, quizás pueda haber falta de fe.
Esa es una primera consideración del por qué me pasa esto. Podría ser. Una segunda consideración, también a veces no obedecer es por falta de abnegación. Esto me pareció bastante interesante y se los quería que lo veamos, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué es abnegación? No vamos a tratar de hacer la palabra más fácil para que se entienda. La abnegación tiene que ver con el sacrificio, con la renuncia a algo, ¿no? Para hacer un sacrificio. Me desprendo de algo, un renunciamiento o una renuncia a algo. O sea, alguien que se sacrifica o renuncia, digamos, a sus deseos o a sus intereses. Ese es alguien abnegado. La Biblia dice, la abnegación es un tipo de virtud moral que consiste, perdón, el diccionario dice, dije la Biblia, perdón. El diccionario dice, la abnegación es un tipo de virtud moral que consiste en un sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos o incluso de la misma vida en favor de otros o de todos. Es muy interesante porque esto es muy compatible con la Biblia, el amor a los demás, el deseo de ayudarlos, el deseo de estar acorde y alineado con la palabra, ¿no? Lo voy a leer otra vez. La abnegación es un tipo de virtud moral que consiste en un sacrificio espontáneo, no empujado, con un buen principio, voluntario, no para hacerse ver, o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos o incluso de la misma vida, deja todo eso de lado en favor de ¿qué? De otros o de todos. Entonces, en esta consideración, podemos decir que si falta abnegación, si falta esto, lo que falta claramente, en definitiva, es deseo de hacer lo que Dios habla, de respetar y obedecer en este caso. No me sacrifico por obedecer al Señor. No dejo de lado mi yo por obedecer al Señor. No, sigo siendo yo. No está menguando mi yo, sino que se pone a la altura de Dios y a veces está por sobre Él. Entonces, pueden haber dos factores. Puede ser falta de fe o puede ser falta de abnegación. Lo que sucede es claro, hermanos, y espero que ustedes lo puedan ver con claridad, porque si no lográs ver esto, tampoco verás en esta serie de mandamientos, a los mandamientos, digamos, como algo a obedecer. No puede ser un sacrificio obedecer los mandatos de Dios, de ninguna manera. Pero sí debo sacrificarme y llevar todos mis pensamientos cautivos. ¿Por qué? Porque esos son mi deleite. Eso es lo que Dios puso en mi vida y en mi corazón. No tiene que ser una carga. Esto es lo que pasa. Dios ordena una cosa y esto es lo que pasa. Dios ordena una cosa mientras que las pasiones de los hombres dictan otra cosa, ordenan otra cosa. Y lo que peor, y la consecuencia de eso es que antes de renegar de mis pasiones, reniego de lo que Dios dice. Antes que esto prefiero morirme, como diciendo algo así, ¿no? Bueno, tengo para decir que si no renegás de tus pasiones, escuchá muy bien, nunca vas a poder obedecer al Señor. Porque esas cosas tienen que quedar de lado. Esas son las pasiones, las concupiscencias, la falta de obediencia, el poco compromiso para con el Señor. Si eso sigue siendo sobrevaluado en tu vida, nunca vas a poder obedecer al Señor. Porque esas cosas te van a llevar siempre de las narices. Y va a ser un patrón de vida, una forma de vida constante en tu vida. O en la mía, si estoy así. ¿Sabes cuál es la belleza de un cristiano? Creo que vamos a coincidir en esto. Obedecer la voz de Dios. Yo veo en un hermano que obedece permanentemente la voz de Dios. Que se preocupa por obedecer la voz de Dios.
que está buscando permanentemente obedecer al Señor, con errores, con falencias, con pecados, pero su intención constante y permanente es obedecer al Señor. Esa es la belleza de un cristiano. ¿Qué pasa cuando no vemos esa belleza? Cuando no vemos esa belleza vemos lo contrario. Vemos a alguien que no obedece, que es llevado por sus pasiones. Es alguien que está todo el tiempo dejándose llevar por sus deseos, por lo que él piensa, por lo que él cree. Entonces ya no hay tanta belleza. No puedo decir ese hermano es un hombre de Dios. Busca al Señor. La belleza de un cristiano es obedecer la voz de Dios. Se ve así. Pero para terminar, hermanos, ¿para qué me sirve obedecer a Dios? Bueno, algunas utilidades o aplicaciones, como se le dice, rápidas, ¿no? Primero, obedecer nos hace valiosos ante Dios. Nos convierte en sus favoritos. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué está diciendo Romano? ¿Favoritos? Bueno, Éxodo 19:5 dice: ahora pues si diereis oído a mi voz, a la voz de Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay una condición acá, ¿no? Éxodo 19:5, después búsquenlo. Si dieren oído a mi voz, si ustedes pueden escuchar mi voz, y no solo escuchar, sino obedecerla, porque no es escuchar, lo dijimos al principio, es escuchar y obedecer. Y guardan mi pacto. ¿Qué pacto? Este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en tu mente, hermano, y la voy a escribir en tu corazón, dice el Señor, y yo seré a ti por Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, si guardares mi pacto, si guardares mi ley, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre cualquier otro. Mi especial tesoro. ¿Cómo te suena eso, hermano? A mí me suena favorito. Vos vas a ser mi favorito. Favorito de un Dios perfecto y santo. ¿Nosotros? Sí. Si guardamos sus mandamientos. Él dice ahí ahí en Éxodo, será mi especial tesoro. ¿Querés ser, te interesa ser el especial tesoro de Dios? Guardá sus mandamientos. Obedecé su palabra. Obedecé los mandatos de amor del Señor. Es una bendición ser uno de los favoritos de Dios. De un Dios admirable, ¿no? Un Dios que no necesita de mí. Dios no necesita tener favoritos para ser lo que es. Dios es lo que es y no necesita tener ningún favoritismo. Pero Él dice aquí, si ustedes guardan mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro. A pesar de mi pecado, Él me ve como su favorito. Es una bendición. Una segunda aplicación rápida, hermanos. Vamos terminando. La obediencia hace que no nos perdamos nada. Obedecer la voluntad de Dios es el camino para cumplir nuestra voluntad. Esto es muy interesante. Obedecer la voluntad de Dios es el camino para cumplir nuestra voluntad, si está alineada con la voluntad de Dios. Pero es el camino para cumplir nuestra voluntad. ¿Queremos que nuestros bienes sean bendecidos? Obedezcamos a la voz de Dios. ¿Dónde dice eso en la palabra? Deuteronomio 28, versículo 1, 3 y 5. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos, siempre la condición va por delante, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito serás tú en la ciudad, tú en el campo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Querés que sean bendecidas? Sean bendecidos todos tus bienes. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra tus mandamientos que Él te prescribe, entonces sí, es una promesa del Señor. Pero si quitas la condición, no va a haber bendición. Deuteronomio 28, 1, 3 y 5.
¿Queremos que nuestras almas sean bendecidas? Obedezcamos la voz de Dios. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos 5:9. Para los que le obedecen. Por lo tanto, esto es fácil, hermanos. Si no obedecen, bueno, ya sabemos la respuesta. Una tercera consideración o aplicación. ¿Qué pasa con el pecado de desobediencia? Es un pecado irracional. Nosotros no podemos desafiar a Dios. Creo que todos estamos conscientes de esto. No podemos desafiar. ¿Quién se va a poner a desafiar y a altercar con Dios? Él es el Padre Todopoderoso, ¿no? Y tiene legiones, como dice su palabra, a sus órdenes. Entonces, si no tenemos las fuerzas o la herramienta necesaria para luchar contra Él, ¿cómo desobedecer? Es decir, ¿nos vamos a poner a desobedecer frente a alguien que me puede así hacer desaparecer? Es irracional, hermano. No tiene sentido. El pecado de desobediencia es un pecado destructivo. Es un pecado que nos va a destruir de a poco. Quien se atreva a desobedecer voluntariamente a Dios tiene que saber con total certeza que su castigo está cerca. Y si no está en esta vida, lo vas a tener al final, por toda la eternidad. El final puede ser una tragedia constante y eterna si nos dedicamos a desobedecer a Dios todo el tiempo. La intención de esta introducción, hermanos, tiene el fin de poner el corazón en la mejor posición de largada. Como si fuera una carrera esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tengo que saber? Quiero entender los mandatos del Señor. Todo lo que se extrae, el jugo que se le puede sacar a cada mandamiento a partir del domingo que viene, si Dios lo permite. Vamos a transitar bastante tiempo en esto, creo. Pero yo quiero estar en la mejor posición de largada frente al Señor. Es decir, despojarme de todo peso y pecado y decir, Señor, acá estoy, quiero cumplir tus mandamientos. Esta es la intención de esto, hermanos. Por eso hablé de la obediencia. O sea, asimilar con claridad el propósito de Dios al entregar todos los mandamientos a su pueblo. Porque si nosotros nos vamos a poner a considerar los mandamientos, pero la verdad que no me interesa obedecer mucho esto, entonces, en vez de estar, no sé cómo se llama la posición del que empieza en la carrera, que se pone así, ¿no? ¿Alguno de esas? Situación de partida. Posición de partida. Bueno, si no tenemos en una buena posición de partida, entonces los mandamientos va a ser algo más que se disipe en nuestra mente. Por eso, hermano, te aliento a que esta semana te pongas a cuenta con eso, a que puedas considerar estas verdades. ¿De qué se trata la obediencia? ¿De qué se trata la desobediencia? ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Te quiere bendecir, pero si escuchás su voz, la guardás y la obedeces. Y tenés que ser sincero con vos mismo, ¿no? Y frente a Dios. Si hay algo que quitar, quítalo. Si hay algo que presentar para que sea perdonado, hacelo. Si sos un hijo de Dios incluido en su pueblo, tenés libre entrada al trono de la gracia y al perdón de pecados. Él ya hizo lo suyo, ¿no? En tu corazón, ya lo hizo, ya te salvó. Pero quizás estoy medio perdido ahora en la verdad del Evangelio. Quizás estoy medio cerrado a la fe o a mi abnegación por las cosas. Los mandamientos fueron dados para que veamos nuestros pecados y una vez entendido esto, obedecerlos. No es opcional para los hijos de Dios. Por eso esta introducción, hermanos. Si hay alguien que se niega a creer en Cristo o en su santo evangelio y en la obediencia a su palabra y no se arrepiente de su incredulidad y de todos sus pecados, te digo que en Cristo hay salvación y hay vida nueva. Y si ves tu pecado en esta mañana, bueno, escuchábamos el otro día, corre al Señor, ¿no? Me gustó mucho esa ilustración, corre al Señor.
Lo escuchábamos el otro día, ahí en la conferencia, ¿no? Corre a Cristo ahora. No dejes que pase el tiempo. Buscalo de corazón y Él te salvará. Y el poder del pecado se disipará. Y te va a dar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero si hay alguna irregularidad en el Hijo de Dios para presentarse delante de Dios para obedecer, entonces también tenemos que ir en pos de Dios para que Él perdone ese pecado. Por lo tanto, todos estamos llamados a lo mismo, hermano. Te aliento a que en esta semana podamos ver cuál es y meditar nuestra condición frente al Señor, sea cual sea, y así poder estar bien a cuenta con Dios para entrar en todo este tema limpios y con una buena intención de corazón. Solo un versículo que está para terminar en 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, si pasa esto, Él también te ha desechado para que no seas rey. A nosotros el Señor nos llama reyes y sacerdotes. Ojo en estar desechando la palabra. Y si hasta ahora sos uno de esos desechados, bueno, que por cierto ya es algo fuerte de escuchar, podés clamar a Dios para que la obra de Cristo te incluya en su pueblo, reconociendo tu obediencia y tu incredulidad, y así dejar de ser desechado y pasar a ser un hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. Vamos a orar, hermanos. Padre, rogamos, Señor, y suplicamos a Ti para que nos ayudes, Señor, a poder obedecer Tu palabra, estar rendidos a ella, Señor, y que por medio de Tu gracia Tú pongas en nosotros un corazón sensible, Señor, a ella, y rogarte que Tu Espíritu, Señor, nos hable y nos siga hablando, Padre, y que podamos ver en esa palabra, Señor, verdad, podamos ver y verte, Señor, con reverencia, sabiendo de que Tu palabra, Señor, es lo único que necesitamos para guiarnos y ser encaminados en esta vida. Oh Señor, guarda a Tu pueblo, Señor, y si hemos sido confrontados por algo, ayúdanos a poder examinar nuestras vidas, a poder decir y ponernos delante de Ti, Señor, con un corazón sincero, Señor, y poder pedirte que nos ayudes, Padre, una vez más, a poder tener una buena posición de largada, Señor, en esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Padre, a esto, y Te damos gracias, Señor, por Tu palabra, que es viva y es eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a...